conectando. Qué alegría saludarlos. Por favor, me escriben por el chat, ¿sí? De qué ciudades se están conectando. Quiero que en estos momentos abran su mente. Les tengo un tema muy sencillo, pero realmente quiero hablarles desde el corazón. O sea, quiero hablarles más que de mi mente, desde el corazón. Entonces, qué chévere desde Bogotá, qué bueno. Bueno, les soy honesto, para mí es difícil eh, repetir las ciudades de México, o sea, como nombrarlas. A duras penas Ciudad de México, Guadalajara, pero hay unas que difícil. Pero bueno, qué chévere. Entonces, vamos a dar inicio. En estos momentos, lo primero que voy a hacer para las personas que tal vez no me conocen es presentarme, que conozcan muy, pero muy poco, algo así muy corto, porque quiero realmente es entregarles, pues obviamente, una información de valor. Entonces, inicialmente para las personas que no me conocen, mi nombre es José Covaleda, ingeniero industrial, tengo 43 años, felizmente casado, tengo una chiquitina de 9 años que es mi motor, estoy actualmente radicado aquí en Bogotá y pues tuve la fortuna de iniciar en apertura con Plenia para Colombia y gracias a haber tomado esa ventaja en mi primer mes, se obtuvo, gracias a Dios primeramente, la posición de diamante verde. Me siento muy agradecido con la vida, agradecido con los dueños, con mis mentores, con mi equipo, sí, y realmente sé que se vienen cosas mucho, pero mucho más grandes para todos. Hoy tengo un tema que, tiene que ver con una habilidad, ¿cierto? Cómo crear un plan de acción efectivo. Sin embargo, antes de darles herramientas, de darles esos tips, de mostrarles más que en teoría, ¿cierto? Lo que a mí me ha servido, lo que yo he podido implementar, ¿cierto? Que les va a ayudar un montón. Quiero hablar de ciertos conceptos mucho más abiertos, ¿sí? Quiero entrar en un contexto mucho eh, más como que tiene que ver con mi persona. ¿Listo? Sin embargo, tengo un videito que les quiero compartir, ¿sí? Y quiero iniciar esta sesión de despertador de poder con este video. Entonces, denme un segundo, lo vamos a compartir y voy a compartir en estos momentos. No sé si me deje compartir, ¿qué? El sonido de la computadora por lo regular siempre me deja aquí en opciones. Vamos a hacer un ejercicio acá. Voy a cliquear y rápidamente, como se me amplió toda la pantalla y no puedo saber si me están escuchando, por el chat que alguien me escriba o por favor si Luis o alguien con la manito arriba, alguien de los que están acá, me dice si se escuchan. ¿Sí se escuchó? Dice que no, pero el video no se escucha, me dicen la mayoría. Que se ve, pero no se escucha. Entonces, denme un momento acá porque yo pienso que hay algún tema, porque acá, opciones, destacar, habilitar, ocultar nombres, ocultar, no, ahí está, control remoto, ¿no? Dice que donde puedes compartir pantalla, dice compartir audio. Sí, esa es una opción súper sencilla, pero no aparece aquí en estas opciones de aquí del Zoom corporativo, control de diapositivas, el video no tiene audio, claro que tiene audio, voy a compartir de otra manera, vamos a ver si es mucho más fácil compartiendo de la siguiente manera, compartir ventanas de Zoom, compartir sonido, es que acá debería compartir sonido, pero no sé por qué no comparte sonido, vamos a ver, vamos con otra prueba nuevamente, ahí se escucha, no, No, José, a ver, salte y vuelve a compartir. Ya te puse como anfitrión a ver si ya puedes. entonces voy a dejar de compartir.
Ok, entonces vamos a ver si aquí ya me deja como anfitrión, ¿sí? Listo, entonces dale. Voy a darle compartir pantalla completa. Listo. Vamos con la siguiente prueba. Ahí voy. ¿Sí se escucha o no se escucha? Yo quiero seguir. ¿Se escuchó o no se escuchó? Porque ahí ya estaba compartiendo todo. Mm. ¿Quién me escribe ahí? Dice que no, que solamente se ve, solo se ve el video, pero sin audio. No, definitivamente ahí sí no sé qué más hacer porque le estoy intentando hacer todo lo que se ve aquí en el menú principal y no me deja absolutamente nada. Solamente me deja micrófonos, speaker, configuración de audio, ya me dejó entrar. De pronto en configuración de audio, en, es que está como deshabilitada la opción de compartir audio de la computadora. Es que es rarísimo, porque a mí siempre me deja, no, no, no. A ver, si después de esta no se puede, yo creería que nos tocaría ya seguir sin el video. Listo, a ver qué tal. Listo. Entonces, vamos otra vez. Vamos por la vencida. Sí, listo. Ok. Listo, ahí. ¿No se escucha o sí se escucha? Bueno, hay quien me ayudó. Dice que no. Nada, listo. No, no. Vamos adelante porque no podemos ahí. Después les comparto este video. Es un video que me encanta, que tiene que ver con el network marketing, ¿sí? Tiene que ver con realmente esa búsqueda de líderes eso es una búsqueda interna, ¿no? Después les podré compartir ese video que me encanta. Por ahora vamos a iniciar nuestro espectador de poder y quiero iniciar con lo siguiente. Y quiero hacer un poquitico participativo para todos los que están aquí en sala. Cuando hablamos del multinivel o multilevel marketing, network marketing, redes de mercadeo, como lo queramos llamar, ¿ustedes de qué creen que se trata? Que muchos dicen, no, es que son modelos de nueva economía, no, es que es un sistema económico, no, es que se trata de vender productos. Si ustedes si pudieran resumir en una sola palabra de qué se trata el multilevel marketing, ¿qué palabra encerraría todo lo que es el multilevel marketing? Como para que ustedes puedan también participar. No sé si aquí todos, cambio de vida, dice Yamile Ortiz, comunidad. Ok. Yo quiero que sepan que cuando yo arranqué en estos negocios no tenía ese concepto, ¿cierto? Para mí todo era sistema económico basado en un producto para comercializar. Y sencillamente se trataba de el que más vendiera productos y si se creaba un equipo, el que más en equipo vendiera productos. Y técnicamente, posiblemente ese podría ser el concepto técnico. Realmente eh, muchas personas tienen una opinión, pero yo quiero decirles que cuando hablamos del network marketing, y me encanta, por ejemplo, el eslogan de Plenia que dice, Plenia se trata de ti, es porque realmente se trata de ti.
Eso es un negocio de personas, ¿sí? Sin embargo, ahí yo pude pues, colocar varias ideas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en pantalla hablamos de creencia, ¿sí? No hablamos de religión, pero sí, esto es un negocio de creencia. Ahora, aunque no nos guste, es un negocio de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ni siquiera una creencia en Dios o en un ser poderoso supremo, pues no voy a poder creer ni siquiera en mí. Y como se trata de ti, tenemos que tener una creencia, ¿cierto? Tenemos que hablar del ser, ¿cierto? Tenemos que hablar del hacer, tenemos que hablar del tener. Hay muchos conceptos, ¿cierto? Sin embargo, es un negocio de personas, ¿sí? De personas. Es un negocio de relaciones, obviamente, si hay personas. Es un negocio de liderazgo, claro que sí. Es un negocio de influencia. Esa es la palabra que resume el liderazgo. ¿Es un negocio de mentalidad? Claro que sí. ¿Por qué de mentalidad? Porque cuando uno inicia en estos negocios, realmente en su mente no tiene, o sea, las personas no tienen las habilidades, ¿cierto? Pero mentalmente uno dice, como yo no tengo un resultado en esto, tal vez nunca he hecho un negocio similar a eso, estoy hablando de los nuevos, pues para mí es imposible poder llamar a alguien y enrolarlo, es imposible querer recomendarle algún producto. Entonces, cuando trabajo mi mente, ¿cierto? Todas esas objeciones mentales, todas esas circunstancias se van desapareciendo. Esos obstáculos, esas piedras en el camino van desapareciendo. Pero también es un negocio de sistema. ¿Por qué? Porque a pesar de que puedo crecer en habilidades, ¿cierto? En habilidades, yo tengo que entender que aquí hay un sistema, porque si no, entonces no voy a ser libre, no voy a poder tener libertad, ¿cierto? No voy a poder realmente duplicar. Ahora, el grave problema que cometemos muchos, porque incluso hubo un tiempo en mi vida que, lo, que cometí ese error, es que cuando empezamos a tener unos logros, nos subimos en un pedestal de conocimiento. ¡Wow! ¿Sí? Y no estoy hablando ni siquiera en estos momentos por nadie, obviamente en plena, no, para nada, estoy hablando desde digamos, desde mi experiencia. Entonces, claro, estoy en ese pedestal de cómo es que llegué a tal posición por todos los libros que leí, por todos los entrenamientos en los que estuve. Es súper José, no, estamos completamente errados. Ese pedestal de conocimiento toca tumbarlo. Primero, toda la honra y gloria es de Dios. Dios es el que nos coloca a las personas, nos abre caminos, ¿sí? Nos dice qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir, nos va trabajando en nuestro corazón, pero también realmente eso se va a una acción. Sin acción no hay absolutamente nada que hacer. Sin embargo, si yo quiero algo a largo plazo, realmente en lo que yo debo pegarme del sistema, porque el sistema es el que me va a dar a mí realmente la solidez del negocio y que realmente el negocio se pueda duplicar. Simple. Y quiero dar aquí, yo ahí estaba yo como reflexionando, ¿cierto? Y yo veía que en Plenia hay líderes impresionantes y yo digo, Dios apareja a todos, a Dios es impresionante porque por un lado tenemos empresarios que tienen un modo de operación súper agresivo de enrolar gente, pero tenemos líderes que están muy enfocados en las relaciones, tenemos líderes enfocados en el sistema, líderes enfocados como en la duplicación, por lo menos a mí me encanta el tema de duplicación, ¿cierto? ¿Por qué me encanta el tema de duplicación? Porque sé que es el tema que yo más tengo que trabajar, porque como ingeniero que soy, ¿cierto? El ingeniero siempre, por lo regular, complica más la vaina. ¿Cierto? El que tiene mucho, tiene más cosas, complica más y esto hay que hacerlo sencillo. ¿Listo? Entonces, cuando yo veo todo ese aporte de todos los líderes que tenemos, que hay, yo digo, wow, se está creando algo gigante, gigante en Plenio. ¿Sí? Entonces, el sistema es prácticamente, tiene que ser el factor común de absolutamente todos, absolutamente todos. Y siempre ahí tenemos que, al sistema tenemos que llegar.
Es un negocio de visión, no de vista, porque es impresionante. Tengo 42 años y he venido perdiendo vista. Vista, o sea, yo antes yo veía mucho mejor. Yo apenas, ya veis, pero he venido ganando visión, ¿sí? O sea, visión de yo poderme trasladar. Miren, yo quiero que sepan que cuando, cuando Plenia lanza Scarlett, que lo lanza en México, cuando prácticamente inicia toda la transición de la empresa en que veníamos, y inicia por México, yo ya, yo ya había visionado, yo ya había estado en Scarlett, ¿cierto? Y yo dije, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Y yo venía desde el año pasado, son tantos puntos Go, ¿sí? Y yo ya tenía conectada esa visión y me vine al presente a trabajar sobre eso para poder sencillamente accionar con mucha más fuerza. Eso se trata también de libertad. El multilevel marketing se trata de libertad, de nosotros querer ser libres. Y es que no es solamente una libertad financiera, ¿cierto? Es una libertad de tiempo, es algo que tú tienes que sentirte en plenitud, ¿sí? En plenitud. Se trata también de propósito. Todos tenemos un propósito completamente diferente. Ese propósito para muchos va entrelazado con su porqué, ¿cierto? Pero ese propósito divino, ¿cierto? Donde Lenia puede ser ese vehículo, ¿cierto? No solamente el financiero, sino para lograr ese gran propósito. Se trata de sueños, ¿cierto? Podríamos agregar muchas cosas más. Sí, yo sé que muchos hoy tal vez estaban esperando, pero José, ¿y las habilidades? Ay, cómo encontrar prospectos, precalificar, filtrar, cómo hacer una invitación efectiva, ¿cierto? A la hora de ofrecer los productos, a la hora de ofrecer el negocio, cómo presentar, ¿cierto? Cómo dar seguimiento, cómo ayudar a un prospecto a que se vuelva cliente, cómo ayudar a un prospecto para que se vuelva socio, cómo arrancar, hacer un arranque efectivo a ese socio que toma la decisión de trabajar conmigo, ¿cierto? Cómo promover eventos, ¿sí? Estamos hablando de habilidades técnicas que se necesitan, obviamente, para que todo este rompecabezas, pero yo quería hoy sencillamente enfocarme en, para ti, ¿qué es el network marketing? ¿De qué se trata el network marketing? ¿Se trata simplemente de un negocio? Yo diría, se trata de un estilo de vida, donde tú lo tomas y te apropias de él. Y en todo momento tú estás haciendo network marketing. En todo momento estás haciendo multilevel marketing. Cuando vas al banco a pagar algo, estás haciendo network marketing. Cuando estás reunido con tu familia, estás haciendo network marketing. Cuando estás con amigos conocidos, cuando estás jugando fútbol, si haces deporte, no sé, lo que sea, cuando vas al gimnasio, cuando vas a la iglesia, todo el tiempo es un estilo de vida. El network marketing definitivamente se trata de ti. Entonces, aquí también es muy importante que entiendan que hay un proceso y que todo lo que vale la pena toma tiempo. Yo quiero que sepan las personas que me están escuchando acá, que cuando yo inicio en este negocio, yo tenía el ego un poco alto, ¿cierto? Nunca fui la típica persona no fui muy amiguero, sí, fui más bien yo le llamo ñoño. Acá en Colombia, de pronto para los mexicanos no saben qué es ñoño, como nerdo, como muy buen estudiante, sí, no trabajaba en equipo. Y realmente yo le huía a estos negocios del network marketing porque pues, sentía que, las personas que entraban eran personas que pues, realmente no pudieron estudiar una carrera. Entonces, de cierta manera, había un ego, ¿cierto? Y yo nunca lo veía como una profesión, el network marketing. Cuando me entro, ¿sí? Doy mis primeros pasos en el network marketing, me empiezo a dar cuenta que el network marketing es una profesión en ese momento y que pues obviamente tenía que desarrollar unas habilidades, o mejor aún, como cuando uno pasa por la universidad, hay unos semestres, hay unas asignaturas, y yo tengo que pasar esas asignaturas para poderme graduar.
Y si yo no estoy dispuesto a pasar esta asignatura, pues no puedo seguir al siguiente semestre. Punto. Y ya, cambia de carrera. Así de sencillo. Pero hay algo que me ha caracterizado, independientemente que no me gustaba el network marketing, que me considero una persona vehemente, que es una persona vehemente, que insiste, persiste y no desiste. Sí, y eso es algo que hace parte tal vez de mis valores, tal vez tiene que ver con mi crianza, no sé, tal vez tiene que ver, y obviamente no cuestiono ninguna mala experiencia o cosas que tuvieron que pasar, que tienen que pasar algunas personas. ¿Ves? Yo vengo de un hogar donde siempre he visto a mis padres juntos y eso me ha llevado a mí siempre a decir, o sea, yo le doy o sea, hasta que se termine, o sea, punto. Para mí no hay grises, sí, para mí es o blanco o negro. Y si yo ya decido hacer eso, lo hago, punto, ya está. Ahora, eso es como el matrimonio. Decido casarme, que es una decisión para toda la vida. Me caso con esta persona. Pueden haber mujeres lindísimas, puede haber muchas cosas, pero ya es una decisión, punto. Y soy vehemente, insisto, persisto y no desisto. Y así tiene que ser a la hora de tomar una decisión tan grande como es unirse a Plenia. Ahora, cuando yo arranco, sí, devolviendo un poquitico el cassette, que lo tengo que acelerar porque hasta ahora tengo 28 minutos. eh, yo empiezo a darme cuenta que no tengo habilidades de ningún tipo para este negocio, no soy líder. Me doy cuenta que en términos de mentalidad, todo me parecía difícil. Se me hacía que el producto era demasiado caro y me creía un experto diciendo, la gente no le va a invertir a eso, que está muy costoso. Hay productos más económicos en las tiendas naturistas o en otras cosas. O sea, mi mente estaba completamente sesgada. Cuando yo me he conectado mucho con las historias, por eso me encantan las historias. Y yo me he leído muchos libros, pero quiero compartirles que hay tres libros que han marcado el antes y el después de mi carrera como networker. El primer libro que definitivamente me sirvió mucho fue el GoPro, yo creo que muchos lo conocen, porque por lo menos ya identifiqué lo que tenía que aprender. O sea, como que estaba estudiando una carrera sin saber cuál era el pensum. O sea, no sabía, no sé, en ingeniería, antes de entrar a estudiar ingeniería, yo sabía que tenía que ver, no sé, física, mecánica analítica uno, tenía que ver química, tenía que ver un montón de vainas, que yo no sabía realmente qué tenía que estudiar o en qué tenía que crecer. Entonces, cuando, claro, leo el GoPro, que yo creo que muchos lo han leído, hay muchos libros también que tienen muchos conceptos. Bueno, las habilidades, claro. No, yo soy malo para invitar. No, estoy presentando mal. No sé, ni siquiera sé qué seguimiento, ¿cierto? Y empiezo yo, obviamente, a identificar lo que no sé. Y eso es importante, ya identificar lo que no sé y empezar a trabajar individualmente, pero en la acción. Es muy importante trabajarlo en la acción. Sí, eso sí he tenido yo, que lo he trabajado en la acción. ¿Que ha sido fácil? Para nada, para absolutamente nada. Ahora, el segundo libro que yo digo que sí fue el detonante clave para mí fue Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. ¿Por qué ese libro o sea, impactó muchísimo en ese entonces? Estoy hablando cuando arranqué en el network marketing, como en mis primeros 5 años, porque ahí me di cuenta, ¿cierto? En ese momento me di cuenta que yo no influía sobre las personas, ¿cierto? Me di cuenta que el negocio era de personas más que de productos. Si yo no trabajaba esa parte esencial del network marketing en mi vida, en mi ser, pues yo nunca iba a poder tener éxito en este negocio. Y en ese momento, pues yo no estaba casado, tenía otras metas, o sea, como otros sueños, de los que tengo hoy, y yo quería ser exitoso en estos negocios. Yo quería llegar a rangos altos, quería estar en los mejores viajes, quería un montón de cosas. Ya había logrado algunas cosillas, pero nada importante. Cuando yo leo este libro, me doy cuenta que yo fallo en muchos conceptos en las relaciones. Me doy cuenta que realmente me consideraba una buena persona, pues porque no hacía,
entre comillas, cosas malas, o sea, como que cumplía ciertas, o sea, lo normal, o sea, una buena persona, pero realmente no trabajaba en las personas, realmente eh, me faltaba cosas tan sencillas como aprenderme el nombre, hacer ese esfuerzo, aprenderme el nombre de las personas. O sea, no hay nada más maravilloso, más bonito que escuchar el nombre de uno. Hola, José. Ay, se acuerda de mi nombre. Pero uno, cuando uno no entiende ese concepto, wow. Hola, hermano, ¿cómo estás? Te das cuenta que te estás colocando por encima de todo. En ese libro realmente hubo un despertar de conciencia para mí importantísimo y lo recomiendo un montón. No tiene nada que ver con network marketing porque no dice nada de network marketing, a diferencia del GoPro. Pero para mí es el manual para crecer internamente en tu ser, en ser una mejor persona, en cómo relacionarte. Miren, sin personas es la materia prima de nuestro negocio. Sin personas no podemos hacer nada. Eso es como cuando tú estás, no sé, tu emprendimiento es, tienes no, una empresa de zapatos y correas. ¿Cuál es la materia prima? Pues el cuero. Ah, no tengo cuero. Pues nada, no tienes negocio. Así de sencillo. Entonces, no tengo personas, no tengo a quién hablarle. Pues no tienes negocio en el network marketing. ¿Y cómo hago yo para estar con personas? ¿Y cómo hago yo para poder relacionarme y ser un imán con la gente? Pues trabaja en las relaciones. ¿Cómo influir sobre las personas? ¿Cómo ganar más amigos? ¿Sí? ¿Cómo te vuelves un imán? ¿Cómo la gente quiere estar contigo? Entonces ahí empiezas tú ya a empezar a escalar y a tener ya unos mejores resultados. Pero quieren que les diga algo y se los confieso. Yo sé que muchas veces la gente, cuando uno habla de la Biblia, porque ese es mi tercer libro que yo recomiendo, la Biblia, muchos dicen, ay, José va a hablar de religión. Yo quiero que hacer esa acotación de que yo no hablo de religión, pero para mí la Biblia es un libro histórico, ¿cierto? Que para algunos tiene relatos que no creen, ¿cierto? Yo los creo, pero así como a veces tomo libros como el de GoPro y me encanta, por ejemplo, Eric Ward cuando habla de sus experiencias cuando estaba joven y que se le acercaba al papá y que no tenía influencia y yo me conecto con esas historias. Y en la Biblia, desde hace más o menos unos 8 años, yo vengo en un proceso, digamos ya no religioso, sino espiritual, donde muchas respuestas que yo quería, o muchas preguntas, ¿cierto? Que yo tenía, la respuesta no las encontraba en ningún tipo, en ningún libro, nada de esas cosas. Lo encuentro en la Biblia. Yo digo, hay muchas historias y relatos que se pueden aplicar al network marketing. Y me encanta porque yo sueño algún día en que muchas personas, todos los líderes, así como hablan de cómo ganar amigos e influir sobre las personas desde el Carnegie, tocan la Biblia, solamente a nivel histórico o a nivel de relatos para hablarte del negocio, porque aplica un montón. Y quiero, en estos momentos me estoy acordando de una historia fantástica que tiene mucho que ver, muchísimo que ver, ya para entrarnos en el tema que les tengo para hoy, que es sencillo, es un tema súper simple de cómo crear un plan de acción efectivo, ¿sí? Esto es clave. ¿Cómo tenerla clara, ¿cierto? A nivel de planeación, ¿cierto? ¿Por qué yo debo hacer una planeación? ¿Yo por qué debo tener un método de operación diario? ¿Por qué debo tener herramientas? ¿Por qué debo controlar y hacer una trazabilidad en mi negocio? ¿Yo cómo identifico cómo, digamos, si estoy creciendo o no? Si yo no mido el trabajo, pues no lo puedo mejorar. Entonces, esto es supremamente claro que esto va a la base. ¿Listo? Yo cuando arranqué en esto, yo no hacía plan. Hagamos una lista a lo máximo, llamemos, ya me las enseñaron, promocionemos, sí, edifiquemos, contemos testimonio, llevemos a la gente a los eventos, pero no hacía un plan interno, no tenía una planeación, una programación y peor aún, cuando empecé a hacerla, no iba a la acción.
Entonces, yo quiero aquí contarles una historia que me ha venido dando vueltas en la cabeza. Quiero que la tomen como un relato histórico que no solamente está en la Biblia, sino están también en otros libros de teología. Y me encanta y quiero dejárselas porque tiene una enseñanza grandísima que tiene mucho que ver con esto. De pronto algunos la han escuchado, otros para otros es nueva, entonces yo les dejo la cita, ¿cierto? Y es la historia de Gedeón. Gedeón, para entrar en contexto, antes de Cristo, mucho antes de Cristo, en la historia de los reyes, de jueces, perdón, eh, miren que esto tiene que ver incluso hasta con lo que estamos viviendo. El pueblo de Israel, ¿cierto? Una de las cosas que Dios castigaba mucho era la idolatría. Y ese pueblo estaba siendo completamente atormentado haz de cuenta, por ciudades o pueblos, los madianitas, hagan de cuenta como lo que está pasando hoy en día, eh, que eso no ha parado, eso ha sido cíclico. Y Gedeón en ese entonces era una persona completamente, y ojo con lo que voy a decir, insignificante. Y cuando digo insignificante es porque muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar del que habla muy bonito, ¿cierto? Tal vez el que ya tiene una posición, ¿cierto? Pero Dios siempre hace la obra en las personas al que nadie le quiere apuntar, o sea, Dios siempre tiene a las personas que usted menos piensa para llegar a lo más alto. ¿Por qué? Son cosas de Dios. Y eso tiene mucho que ver con el network marketing, ¿saben? Porque yo les voy a hacer una pregunta a todos los que están en sala, todos. Si yo quisiera ser el presidente de una gran corporación en Colombia, hablemos de solo Colombia, digamos que yo quisiera ser el presidente de Coca-Cola Company Colombia, me estoy inventando ahí algo, una posición. Es un solo presidente en Colombia, no, no, no hay más, o sea, solamente hay uno a nivel de Colombia, ya hay otros subdirectores, bueno. Y tal vez el presidente de Coca-Cola en Colombia, de toda la operación colombiana, no sé, se gana, pongámosle un sueldo, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, por decir algo. Si yo quiero ser presidente de esta compañía, ¿yo qué tengo que hacer? Definitivamente tener unas especializaciones, unas carreras, pero no es suficiente. Definitivamente tengo que tener una palanca muy brava, esperar mucho tiempo para poder estar ubicado. ¿Y cuántos presidentes de esta empresa hay? Uno. ¿Estamos de acuerdo? Sencillo. En Plenia, yo no necesito ser amigo de Luis Fernando Martín para ser presidente global. Para nada. No necesito ser ingeniero. No necesito tener un estatus económico. No necesito hablar bonito. Para nada. Para Luis Fernando Martín y Ricardo Almaraz, ¿sí? Y Rodrigo Cervantes y todo su staff, no sé, lo único que le interesa es que independientemente de tu profesión, independientemente de dónde vienes, llegues a 1 millón de puntos por tu lado menor. 10 frontales activos y ya está. Y no limito los presidentes que quieran. Y por eso hago network marketing. Sencillamente por eso. Porque yo sé que con el network marketing, ¿cierto? Muchas personas que no tienen una esperanza financiera, ¿cierto? Muchas personas que piensan que no están para cosas grandes, aquí lo pueden hacer. ¿Qué propósito, o sea, qué propósito mucho más grande que una persona hoy que no tiene una esperanza financiera o tal vez de dejar un legado, de trascender como persona? Hoy Plenia te está abriendo esa oportunidad. Eso es una maravilla, eso es una bendición de Dios. ¿Y no se les parece a la mayoría de relatos bíblicos que hoy vemos a través de la historia, que hay una teología, hay unas historias ya escritas que coinciden con nuestra historia? Porque no son fantasías, son una realidad. Dios siempre ha escogido las personas que no tienen un nombre, las personas que vienen de abajo, para enaltecerlas, pero no para enaltecer a la persona. Es para que Dios, ¿cierto?, pueda mostrar la grandeza. Y Dios es un Dios celoso. Cuando le damos
ese galardón a las personas o tal vez a las habilidades. Eso no es duradero. Y yo sé que con Plenia, estoy seguro que Plenia quiere cosas supremamente duraderas. Y Dios va a subir al que ustedes menos piensan, ¿sí? Simplemente hay que trabajar en su corazón, corazón de amor y de justicia. Y la historia es muy simple, y ya se me está acabando el tiempo. Gedeón era una persona de una tribu que nada que ver, y con hermanos que incluso los hermanos de él ya eran guerreros. Imagínate un agricultor en plena guerra, en un momento de crisis. Y este agricultor, solamente con un corazón conforme a la voluntad de Dios, Dios lo elige. Y yo quiero que sepan que hoy Plenia te está eligiendo a ti como Dios eligió a Gedeón. Gedeón tenía miedos, ¿sí? Muchísimos miedos, muchísimos, inseguridades. Inclusive ni siquiera creía que Dios le estaba hablando. Mucha gente aquí tiene miedos, inseguridades. No, pero es que yo todavía, para hablarle a alguien, yo tengo los resultados. Normal, pero yo quiero que hoy Dios te hable y te diga, tú eres la persona elegida, tú vas a ser el presidente global de Plenia. Hoy toma esa decisión. Y es impresionante cómo Gedeón, a pesar de que tenía sus miedos, hasta le dice, bueno, pero si tú eres Dios, ¿por qué estamos pasando por todo este momento? Y cuestiona, ¿no? Nosotros cuestionamos. Ay, pero si este proyecto es tan bueno, ¿por qué hubo errores en tales cosas? A ver, punto. Olvídate de los pretextos. Te estoy hablando al oído. Te estoy diciendo que tienes una esperanza financiera muy grande. Te estoy diciendo que tú estás para cosas grandes. Y Gedeón, listo, después de todo esto y se da cuenta que sí le está hablando Dios y empieza a tener una seguridad. Miren lo que hace Dios con él. Le dice, te he elegido para que saques de la opresión al pueblo de Israel. Pero yo, listo, sí, tú. Ahora, lo primero que debes hacer, que le puso una tarea, es lo que a mí no me gusta, quítalo. Lo mandó a derribar cosas que tienen que ver con idolatría, ¿cierto? No voy a hablarles mucho de ese tema, pero la pregunta del millón que les quiero hacer a ustedes hoy, ¿qué tienen que dejar atrás que no los está dejando crecer como buenas personas? ¿En qué están llevando su fe? ¿En qué están creyendo, por Dios santo? La invitación que yo les doy, crean en ese Dios poderoso, dueño de todo, dueño del oro, del dinero, dueño de todo, absolutamente de todo. Ahora, después de que él fue y derrumbó algo que venía por herencia, que su papá lo había subido, ¿cierto? Pedestales en ese caso, acera, un montón de vainas. Aquí, quién sabe cuáles son esos pedestales. Dios le dice a Gedeón, ahora, listo, empieza a crear un equipo para que te vayas a la batalla. Pero todavía Gedeón no sabía cuál era el plan de acción que Dios le tenía. Y cuando empieza a crear su ejército, llegó a 32.000 personas. 32.000 personas. A eso llegó él, 32.000 personas. Pero muchos no le quisieron creer y muchos no pensaron que Gedeón pudiera vencer el pueblo madianita, que creo que incluso se juntó con otro. Todos esos pueblos eran bárbaros y los triplicaban, creo que 1 a 10. O sea, ellos eran como 300.000 o 320.000, mucho más. O sea, era imposible técnicamente en fuerza y en armas poder ganar, ¿cierto? Muchos estarán pensando en eso. Para mí es imposible. Si no he llegado a bronce, pues, ¿cómo va a llegar a diamante? Pues, a ver, déjele todo en manos de Dios. Dios tiene un plan. Espérate un momento. Y para que esas 32.000 no después dijeran, ah, es que son por mis habilidades, es que es el pueblo de Israel. No. Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? De esos 32.000, dile a quienes tienen miedo, quienes no quieren ir contigo y quienes realmente no están creyendo en Dios. Y de un momento a otro, 22.000 dicen, ah, eso está como muy difícil. No, esperémonos un poquito.
No, pues cuando llegue la telefonía no, pues esperemos, es que yo creo que el VHV sí va a romperla aquí en vez del Fungi. Esperemos que llegue el Fungi. No, esperemos que tal vez pase este primer lanzamiento, el evento nacional, y ahí sí me voy con toda. Nada, carreta, no es tu momento, adiós. Después le dice Dios, no, pero 10.000 todavía son mucho. Gedeón así, pero pues Dios, son 300.000, ya ahora son, ya, duro. Ahora, ¿sabes qué? A esas personas que tú tienes ahí, llévalos a beber a una fuente y dependiendo cómo beban el agua, asimismo, vas a elegir con quiénes te vas a ir a la batalla. ¿Qué está diciendo aquí o cuál es la reflexión acá? Hoy nosotros a veces queremos llevarnos a todo el mundo en este viaje. O sea, yo lo veo como tenemos un vehículo, pongámosle que es un barco, para ir a un sitio, estamos en el sitio X, a un sitio Y, y yo quisiera tener a todos en el barco, pero desafortunadamente no se puede. Y Gedeón se va a a la batalla con 300 personas. Yo pienso que ese relato fue inspirado para esa película de 300, creería yo, porque no sé de dónde más puede salir una historia de esas tan fuerte, tan impresionante. Y con 300 se va a la batalla a enfrentar a más de 300.000. O sea, con 300 personas, más de 300.000. O sea, técnicamente es imposible. Es como yo decirte hoy, no, pero José, yo llevo 6 años desde la empresa anterior, no he tenido resultados, no sé ni siquiera cómo adquirir 5 clientes, 10 clientes, nunca he afiliado a nadie. ¿Cómo me vas a decir que yo voy a ser presidente global de Plenia? Pues hoy te lo reafirmo y te lo declaro que sí se puede, porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Estás hecho para eso, estás preparado para eso. Quedó un simple agricultor, se preparó pero internamente. Muchas cosas se dan internamente y se dan en un proceso que no conocemos. Ahora, muchos han pagado un precio, muchos vienen entrenándose, capacitándose. Eso suma. Ahora, cuando se van estos 300, ahí viene el chiste. Es impresionante. Gedeón, bueno, vamos a hacer lo que Dios quiere. Ahora, papito Dios, ¿cuál es el plan? Muy simple. No vas a enfrentar ni con armas ni con fuerza. Déjamelo todo a mí. Te vas a repartir de 100 en 100, o sea, un grupo de 100, otro de 100 y otro de 100. Se van a ir con trompetas, se van a ir con unos cántaros, no sé, con unas antorchas. Van a prácticamente a rodear todo el campamento enemigo, que era gigante, se van en la noche y simplemente van a romper los jarrones, van a tocar las trompetas. ¿Y qué pasó? Muy simple. Ese plan funcionó. Lo otro es historia. El pueblo madianita fue derrocado, sin embargo, la victoria no fue sellada de una. En ese momento hubo una confusión y se mataban entre ellos mismos, pero ya cuando se estaban matando, ya como que se estaba reduciendo, se alcanzaron incluso ciertos líderes y ciertas personas a huir. Pero era necesario matar las cabezas, porque esas cabezas malas iban a influir más adelante y volver a reincidir, atacar el pueblo de Israel. Y Dios se la tenía clara, me sacas, o sea, acabas con los líderes malos, los líderes, los madianitas, no me acuerdo los nombres ahora. Y muchos de los pueblos, ¿cierto? Las tribus no creyeron, a pesar de que ya había un resultado. Y hoy muchos podemos estar mostrando ya un resultado. Y a pesar de que los mostramos, la gente no, hay gente que no va a creer. Está bien, y siguen ahí. Y cuando ya sigue la persecución, esos 300 cansados, sin fuerzas, pero llenos del espíritu, terminan la tarea. Y cuando terminan la tarea, ¿cierto? Ya vienen triunfantes y ya el pueblo dice, ¿sabes qué, Gedeón? Yo quiero que seas el rey de nosotros, que nos guíes, que sea el rey. ¿Sabes qué dice Gedeón? No, señor, yo no puedo ser el rey porque esta victoria no fue por mis fuerzas, fue por la voluntad de Dios, el plan de acción de Dios y toda la honra y la gloria es para Él. Punto. Después se cometió unos errores, ¿cierto? De concepto y otra vez fue cíclico, obviamente un problema.
en el pueblo de Israel, que hoy, en la actualidad, lo seguimos viendo. Seguimos viendo enfrentamientos, seguimos viendo guerra, y eso va a llegar a un punto en que va a parar. Pero yo, ¿por qué les doy todo este relato? Porque primero que todo, yo quiero que sepan que detrás de una gran victoria hay un plan, ¿sí? Y Dios toma a esas personas, entre comillas, insignificantes para mostrar su grandeza. Y es lo único que yo les puedo decir desde el corazón. Hoy Dios se está tomando para mostrar su grandeza en plena. Ahora, yéndonos ya al tema técnico, miren esta palabra tan bonita que les quiero compartir. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Es una frase que uno la ve sencilla, pero tiene muchas, realmente tiene muchas cosas maravillosas. Mira que dice el corazón del hombre, no dice la mente del hombre, corazón del hombre. Dios conoce tu corazón. ¿Sabe qué siente cuando alguien tiene resultado? ¿Te da envidia? ¿Te da coraje? ¿Qué sientes cuando ayudas a alguien? ¿O realmente es que no quieres ayudar a alguien? ¿Eres justo? Entonces, es importante trabajar en ese ser. Por eso yo les decía al inicio que para mí fue importante el libro de cómo ganar amigos o influir sobre las personas para poder ya empezar a tener un corazón diferente, como más enfocado a las personas, como, o sea, es un todo de muchas cosas, ¿no? Ahora, traza su rumbo. Cuando hablamos de trazar, ¿cierto? Es que podemos tener una idea, podemos tener un Waze, un Google Maps, podemos, ¿cierto? Sin embargo, si yo no pongo toda mi fe en el de arriba, ¿quién te va a dirigir los pasos? Por más Waze que tengas, se te pueden cerrar los caminos. Y el único que es omnipotente, omnipresente y omnisciente es nuestro papito Dios que está en el cielo. Entonces, yo quiero que Dios dirija mis pasos, ¿cierto? Conforme a mi corazón. Y si Plenia es mi proyecto de vida, simple, se lo dejo en manos de Dios. Hago un plan para que Dios me ponga las personas, no me abra puertas sino con puertas. Se me cerró una puerta, pues me abrió una ventana, me abrió una compuerta. Punto. Ahora, paso número uno, aprende a conectar el por qué con el para qué. Porque acuérdense que yo tengo un vehículo muy grande, que es Plenia, Ferrari, un avión, un barco de última tecnología, pero yo tengo que inyectarle combustible de alto tonaje. ¿Y cuál es ese combustible? Emocional, mi por qué. ¿Sí? Y mi por qué es, no sé, mi hija, el estudio de ella, tal vez mi por qué es tener una fundación, mi por qué es libertad financiera, muchas cosas, ¿cierto? Pero yo tengo que conectarlo con el para qué, porque el para qué, ¿cierto? Son al inicio esos pequeños resultados que me van a poder llevar a ese por qué. Voy a dar un ejemplo. Precisamente hablaba con una empresaria haciéndole un arranque hoy y yo le decía, dime cuál es tu por qué. Y me decía, José, pues libertad financiera, muchas cosas, practicaba muchas cosas. Y me decía, ¿sabes qué, José? Un por qué ahorita poderoso, mediano plazo, es llevar a mi hija a, a conocer Estados Unidos, a los parques, todo el tema. Y yo le decía, ¿ya tienes el plan? Lo vamos a hacer. Y a ver, si tú quieres ir allá, necesitas pasaje, necesitas visa. ¿Tienes la visa? No, listo. No tienes la visa. Pero ya pagaste los derechos y el formulario para presentarte a la entrevista. No. Listo. Entonces, conecta, conectemos semanalmente el para qué a través de los sobres, que eso ya lo hemos visto en los entrenamientos, en el ABC del arranque del negocio, para empezar a encaminarte a tu por qué dentro del negocio. Punto. Una de las cosas que me ha permitido, en el caso mío, poder empezar a escalar es enfocarme inicialmente en los pequeños resultados. Yo hoy quiero darles ese mensaje. Sí, Dios te tiene para ser presidente global, pero inicia con los pequeños resultados. ¿Cuáles son los pequeños resultados?
¿Cuáles son los pequeños resultados? Muy simple. Que tengo 5 minutos, que ver. Listo. 2 minutos. Los pequeños resultados son ganarme un bono marketing, tal vez moví 1 millón de pesos en producto esta semana, ¿cierto? Y en ese sobre voy a colocar ahí, si fuera el caso de la empresaria que yo les estoy diciendo, eh, los derechos y la entrevista para presentarme en la embajada. No sé, 800.000 pesos. O sea, ese es un para qué de esta semana. Pero eso me está conectando con mi por qué. Ahora, es que mi por qué a mediano plazo puede ser ir al siguiente viaje. Tal vez ya no te vas a ganar este, pero no hay que darlo por perdido, sino el del otro año. Entonces yo tengo que enlazar ese por qué en ese momento o esa gran meta con una meta más pequeña. Un pequeño resultado puede ser el bono momentum, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Pero si tú te estás encaminando, ¿cierto? A un viaje, pues necesitas unos pequeños resultados. Y les voy a decir algo. Cuando uno empieza a tener pequeños resultados, la gente te empieza a seguir. Tú empiezas a influir sobre tus acciones. O sea, no es lo que dices, no es la palabrería, no es lo bonito que hablas. Es tus resultados, tus frutos son los que van a hablar por ti. Y eso te va a llevar a tener medianos resultados. Y tus medianos resultados te van a llevar definitivamente a grandes si estás dentro de un sistema, si duplicas, si promocionas, si haces todos los ingredientes que se necesitan. Para mí, lo más importante son los resultados, pero yo tengo que tener esa gasolina de avión, esa gasolina de autotontaje, ¿cierto? Inyectada en mi vehículo, en ese gran vehículo, ¿cierto? Y sencillamente entrelazarlo con el para qué semanal, mensual, trimestral, ¿cierto? En el logro de objetivos. En el número 2, por Dios santo, haz una planeación. En esa planeación, ¿con quién voy a trabajar? De mi línea de auspicio, ¿quién está activo? ¿Quién realmente me puede ayudar? ¿Sí? Identifica quién va a sacar el tiempo para ayudarte en ciertas cosas. Sí o sí, ten un método de operación diaria. Hay gente que no se está dedicada al 100%, que solamente le puede dedicar 2 días a la semana. En esos 2 días a la semana, ¿qué horas tienes? No, voy a trabajar de 10 de la mañana a 12 el martes y el jueves. Listo, en esas 2 horas por bloques, ¿cómo vas a hacer las llamadas? ¿Sí? ¿Qué herramientas vas a utilizar? Y sin perder el foco a nivel, a largo plazo, en lo que estamos construyendo es un imperio, ¿cierto? Nunca, pero nunca omitas desde el inicio hacer las cosas correctas. Sí, sí, yo tengo que cumplir la meta, pero el hecho de yo cumplir la meta, eso no me tiene por qué llevar a hacer cosas que no hacen parte de la ética. No, es que lo hago y voy a bajarle el costo, el precio de público de los productos por cumplir mi meta de 800.000 pesos de la semana. No, no, lo hago, pero es que estoy haciendo cosas que no son duplicables, estoy pagando un montón de dinero por allá en herramientas tecnológicas para poder contactar. Mira, todo lo que hagamos desde el inicio se va a duplicar. Desde una llamada telefónica, desde cómo filtro a alguien, desde cómo ofrezco el producto, se va a duplicar. Y tiene que ser muy sencillo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la promoción, la edificación, la duplicación y todo lo que tiene que ver con el sistema tiene que prevalecer frente a los resultados. ¿Listo? Ahora, tengo que tener herramientas. Importantísimo, tener un guión. Acá le pueden tomar pantallazo. Ese es el guión que yo estoy trabajando con mi equipo. Un guión sencillo, ¿cierto? Un guión que trabajes con tu patrocinador a la hora de hacer las llamadas. Pero sí o sí, tú tienes que empezar a jugar también con esas metas que te encaminan a ese por qué. Voy por mis 4 socios este mes, por mi Mono Momentum, ¿cierto? Pero ¿cómo lo logro? ¿Cuántas personas tengo que enlistar? ¿Cuántos tengo que invitar? ¿Cuántos prospectos tengo que presentarle? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través del Zoom? ¿Por caseras? O sea, todo tiene que estar planificado. No se preocupen que Dios les va a poner las personas indicadas que te van a decir, oye, yo estaba pidiéndole a Dios una oportunidad como esta. Y viene y la rompe esa persona. Oye, yo estaba buscando unos productos para desintoxicar y mira, incluso hasta el médico me dijo que tenía que buscarlo en temas naturales. Y mira, qué coincidencia, ¿cuál coincidencia? Diosidencia, porque estás conectado con el de arriba. 3, vea la acción. Yo conozco muchas personas que no se pierden ni un entrenamiento, que van a los entrenamientos, a los seminarios, buenísimo, que eso es clave.
pero no accionan. Acciona. Incluso si no tienes a una persona ahí al lado que te vaya guiando. Así cometas los errores. Sí o sí, hazle trazabilidad a tus acciones. Cuando yo hago la lista y empiezo a filtrar, a hacer las llamadas, invitar, presentar, hacer seguimiento, y yo pongo aquí Pepito Pérez, ay, lo filtré porque vi un video en mi estado de WhatsApp, o lo filtré porque lo llamé, ay, lo invité a la oportunidad. Hacer trazabilidad es clave porque yo puedo entender mis números. Y yo ya dándome cuenta dónde, haciendo la trazabilidad, dónde estoy realmente no dejando que mi negocio fluya o crezca, hago el correctivo, ¿ok? Si yo tengo un montón de personas que ya fueron bien filtradas porque al invitarlas pasaron a una presentación. Pero imagínate que no, en seguimiento no fueron a un segundo entrenamiento, realmente no se cerraron, es porque tal vez la presentación que estoy dando o es muy larga o no es efectiva, o tal vez estoy diciendo vainas que no debería decir. Entonces Dios me va a hacer caer en cuenta, oye, más breve la presentación o hago un correctivo, o ven, necesito a alguien que me ayude a hacer mis presentaciones porque algo estoy haciendo mal. Y puedo hacer el correctivo y todo lo que se pueda medir se puede mejorar, pero yo necesito que todos entendamos que tenemos que todo el tiempo, semanalmente, mensualmente, hacer una trazabilidad y empezar a hacer sencillamente o sea, revisar los resultados. ¿Listo? Y los dejo con este mensaje para terminar, porque incluso ya me pasé del tiempo, y es, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. O sea, yo quiero que ustedes trabajen en su corazón y que de aquí en adelante, cuando alguien les hable, ¿cierto? Que esa enseñanza entre a su corazón, ¿sí? Porque realmente eso es lo que se queda y es lo que te va a permitir a ti avanzar en ese camino. Entonces, esto es una frase de Howard Hendrick, ¿sí? Y ahí se las dejo para terminar este entrenamiento. Espero que les haya servido, que haya sido de valor para cada uno de ustedes. Como les dije al inicio, les quise hablar es con el corazón más que con mi cabeza, con mi corazón y con mi ser. Y nada, que tengan un excelente día. No sé si le paso la sala aquí al panelista, si hay que dar algún otro anuncio aquí, Luis, si estás ahí. Quería, si no, simplemente eh, felicitarlos por estar acá y simplemente entiendan que Dios los tiene a ustedes para cosas grandes y Plenia no es una coincidencia en nuestra vida, es una diosidencia, ¿sí? Hoy nosotros estamos creando la base y estoy convencidísimo que con la ayuda de Dios y con el sistema que nuestros dueños nos están implementando con esa universidad Plenia, ¿cierto? Vamos nosotros a impactar la vida de manera positiva de cientos de miles, por no decir millones de personas en los próximos años. Un abrazo, Dios les bendiga y nos vemos en la cima del éxito. Chao, chao a todos.